Bienvenidos a este poderoso relato de fe, desesperación y milagro. Hoy nos sumergiremos en la historia de una mujer cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero cuya fe inquebrantable la llevó a un encuentro transformador con Jesús. Su historia, contada con detalle y emoción, nos enseña que en medio del dolor siempre hay esperanza. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, en una historia que sigue inspirando corazones hasta el día de hoy. Esto es Verdad Única. La condena del dolor. En una aldea polvorienta de Israel, entre los callejones de piedra y los rostros marcados por el peso de la vida, vivía una mujer cuyo nombre se había perdido en el olvido. A nadie le importaba su historia, salvo para murmurar su desdicha y mirarla con desprecio. Llevaba 12 años soportando un sufrimiento que no solo la debilitaba esencialmente, sino que la hundía en el aislamiento más profundo. Un flujo constante de sangre había sido su condena. Lo que al principio fue una preocupación pasajera, con el tiempo se convirtió en una pesadilla interminable. Cada mañana despertaba con la esperanza de que el dolor cesara, pero cada amanecer era un recordatorio cruel de que su cuerpo estaba roto. No era solo el cansancio extremo, la debilidad o los mareos que la acosaban día y noche. Era el juicio de su propia comunidad, las miradas esquivas, los susurros detrás de su espalda. Para la ley, era impura. Para la sociedad, una mujer invisible. La ley de Moisés era clara. Una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Levítico 15, 25 a 27. Nadie podía tocarla, nadie podía acercarse a ella sin contaminarse. No podía abrazar a un ser querido, no podía compartir una comida en la mesa de su familia, no podía ser parte de la congregación que adoraba a Dios en el templo. Estaba apartada, relegada a un exilio silencioso dentro de su propia gente. Pero ella se negaba a rendirse. Habían buscado médicos. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos, hierbas, pociones y ungüentos. Había viajado a pueblos lejanos, visitado a curanderos, escuchado las promesas de los sabios de la época. Cada remedio había fracasado, cada visita había drenado sus recursos. Ahora no le quedaba nada, solo le quedaba la fe en que, en algún lugar, debía haber una respuesta. El murmullo de la esperanza. Entonces, un día, los rumores llegaron a sus oídos. Hablaban de un hombre, un rabino, un profeta, un hacedor de milagros. Algunos decían que sanaba a los enfermos con solo una palabra. Otros afirmaban que los demonios huían ante su presencia. Había quienes juraban haber visto a ciegos recuperar la vista ya, cojos caminar por primera vez en su vida. Su nombre era Jesús. La esperanza, que había sido un hilo frágil en su corazón, de pronto se convirtió en un clamor. ¿Qué pasaría si lo encontrara? ¿Y si este hombre realmente tenía el poder de cambiar su destino? Pero había un problema. El maestro nunca estuvo solo. Siempre estaba rodeado de multitudes. Hombres, mujeres y niños se agolpaban a su alrededor, tocándolo, escuchando cada palabra que salía de sus labios. Y ella no podía acercarse a nadie sin arriesgarse a ser descubierta, a ser rechazada, a ser señalada con desprecio. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esta era su única oportunidad. No necesitaba hablar con él, no necesitaba interrumpir su camino, solo necesitaba tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera tocar la orla de su vestidura, creía con todo su ser que estaría sanada. Esa certeza ardía dentro de ella como una llama. La decisión audaz. El día llegó. El aire estaba cargado de murmullos y emoción. Jesús pasaba por su pueblo, y la multitud lo rodeaba, avanzando con él, con la ansiedad de quienes esperaban ver un milagro. Ella se cubrió con su manto. Manteniendo su rostro oculto, se deslizó entre la multitud con la determinación de alguien que había soportado demasiado para rendirse ahora. Cada paso era un desafío. Cada persona a la que rozaba sin querer era un recordatorio del riesgo que corría. Si la reconocían, la apartarían con desprecio.
Pero el maestro estaba cerca. Y entonces vio el manto. Fue solo un instante. Tomó aire, estiró la mano, y sus dedos rozaron el borde de la tela. En ese preciso momento sintió algo recorrer su cuerpo, un calor, una fuerza, una energía que no podía describir. Su corazón latió con fuerza, su respiración se cortó, y por primera vez en 12 años, sintió que su cuerpo cambiaba. El flujo de sangre cesó. La debilidad desapareció. Se sintió libre. Quiso gritar de alegría, pero no se atrevió. Se quedó quieta, sintiendo su propia piel como si fuera nueva. Pero su euforia duró solo un instante, porque entonces Jesús se detuvo. El momento de la verdad. Jesús se detuvo de repente. El bullicio de la multitud se apagó en un instante. La energía vibrante de las personas que lo rodeaban se transformó en un mar de confusión. Nadie entendía por qué el maestro había frenado su andar de manera tan abrupta. Las voces emocionadas, las risas de los niños, los murmullos ansiosos de quienes esperaban un milagro. Todo quedó en un profundo silencio cuando su voz, clara y firme, resonó por encima del gentío. ¿Quién me ha tocado? La pregunta cayó como un relámpago en medio de la multitud. Los discípulos, que estaban acostumbrados a las enseñanzas de Jesús, ya sus formas a veces enigmáticas, se miraron entre sí, desconcertados. Pedro, con su personalidad impetuosa, fue el primero en romper el incómodo silencio. «Maestro», dijo con una mezcla de confusión y asombro. «La multitud te aprieta por todas partes. Todos te están tocando». Era cierto. Desde que habían entrado a la ciudad, las personas se agolpaban alrededor de Jesús. Algunos lo empujaban sin querer. Otros apenas podían caminar en el torbellino de cuerpos que se formaba a su alrededor. Pero Jesús no se mueve. Mantuvo su postura firme, su rostro sereno pero expectante. Sus ojos recorrieron a la multitud, como si buscaran algo, o a alguien. «Alguien me ha tocado de una manera diferente», insistió, «porque he sentido que poder ha salido de mí». El ambiente se tensó aún más, las personas se miraban entre sí, tratando de descifrar a quién se refería. Algunos dieron pasos hacia atrás, como si temieran haberlo ofendido sin querer. Otros se quedaron inmóviles, sin comprender lo que estaba ocurriendo, pero una persona en la multitud sintió que el peso del cielo caía sobre sus hombros. La mujer del flujo de sangre. Ella sabía lo que había sucedido. Sabía que el instante en que su mano rozó la orla del manto de Jesús, algo sobrenatural la había transformado. Su cuerpo, que había sido una prisión de dolor y enfermedad por 12 largos años, ahora se sentía ligero, fuerte, libre. El flujo de sangre se había detenido de inmediato. El cansancio crónico, la debilidad, la sensación de estar constantemente drenada de vida. Todo se había esfumado en un solo segundo. Era un milagro, pero su alegría se limita apenas a un par de latidos, porque ahora Jesús la buscaba. El miedo la paralizó. No debía estar allí. Según la ley, al haber tocado a alguien, lo había contaminado ritualmente. Si la multitud descubría que ella era la responsable, la reacción podía ser devastadora. Podrían señalarla, avergonzarla públicamente, incluso echarla del pueblo. ¿Qué debía hacer? ¿Huir? ¿Ocultarse entre la gente y esperar que Jesús siga su camino? Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la impulsó a dar un paso adelante. No podía huir de aquel que le había devuelto la vida. Temblando, se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas ante Jesús. «¡Señor!». Su voz apenas era un susurro, pero todos pudieron oírla. Algunos en la multitud la reconocieron al instante y dieron un paso atrás, horrorizados. «Es ella», murmuró alguien. «La mujer impura», susurró otra voz. El desprecio y el juicio en los rostros de algunas personas la hicieron encogerse de miedo. Pero no se apartó. Las lágrimas caían por su rostro. Sus manos temblaban mientras juntaba las palmas en un gesto de súplica. «Fui yo», confesó con un hilo de voz,
Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud como una ola. Algunos se miraron con incredulidad, otros murmuraban entre sí. La tensión era palpable, pero Jesús no mostró sorpresa, tampoco mostró ira. Su mirada, en cambio, era pura ternura. La mujer, con el corazón latiendo a toda velocidad, comenzó a hablar, abriendo su alma ante todos. Continúa tu historia. Habló del dolor, de los años de aislamiento, de las noches de llanto silencioso, de la desesperanza que la consumía, de cómo había gastado todo lo que tenía en médicos y remedios sin encontrar alivio. Y luego, con la voz quebrada, confesó su última esperanza. Pensé que si tan solo tocaba el borde de tu manto, sería sanada. Un nuevo silencio se hizo en la multitud. Ella cerró los ojos con fuerza, esperando el juicio, esperando la reprimenda, esperando que la multitud la despreciara aún más por haber tocado al Maestro. Pero entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Jesús se inclinó ligeramente hacia ella y, con una voz llena de amor y ternura, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». La mujer contuvo el aliento. Hija. No mujer impura, no hay indignación, no contaminada. Jesús la había llamado hija. Esa sola palabra fue como un bálsamo sobre cada herida invisible que cargaba en su corazón. Jesús no solo había restaurado su cuerpo, había restaurado su identidad. El Maestro excitando con bondad y extendiendo una mano hacia ella, ayudándola a levantarse. «Ve en paz», continuó. «Queda sana de tu aflicción». Las palabras retumbaron en su alma como un decreto divino. Por primera vez en 12 años, se sintió digno. Por primera vez en 12 años, se sintió parte del pueblo de Dios. Por primera vez en 12 años, sintió que su vida podía comenzar de nuevo. Mientras Jesús seguía su camino, ella permaneció en su lugar, con las lágrimas aún resbalando por sus mejillas. Pero esta vez no eran de tristeza, eran de gozo. La multitud, todavía asombrada por lo que acababa de suceder, comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos miraban a la mujer con respeto, otros con asombro, algunos con incredulidad. Pero a ella ya no le importaba, ya no tenía nada que esconderse, ya no tenía que vivir en las sombras. Jesús la había visto, Jesús la había sanado, Jesús la había llamado hija, y eso lo cambiaba todo. Más que un milagro, una nueva identidad. La multitud aún estaba en shock. Lo que había sucedido ante sus ojos era algo que nunca olvidarían. Pero para la mujer, este momento era más que un espectáculo. Era el renacimiento de su vida. Cuando Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado», no solo estaba sanando su cuerpo, estaba devolviéndole lo que la enfermedad, la sociedad y los años de sufrimiento le habían robado. Su identidad. El peso del rechazo. Durante 12 años, esta mujer había sido reducida a una sombra. No tenía un nombre en las Escrituras. No tenía amigos que la defendieran. No tenía recursos ni un lugar en la comunidad. Había sido una paria. Cada día que pasaba sin sanidad era un día más en el que su alma se marchitaba. Su enfermedad no solo le robaba su energía, sino también su dignidad. Ser considerado impura significaba más que una condición física. Era una sentencia de aislamiento. No podía participar en la adoración en la sinagoga. No podía compartir comidas con su familia. No podía tocar a nadie sin que esa persona se volviera impura también. Vivía en la frontera de la sociedad, en la periferia del afecto humano, atrapada en una burbuja invisible de soledad. Era como si su propia existencia estuviera contaminada. El momento que lo cambió todo. Pero en ese momento, cuando Jesús la llamó hija, toda su historia cambió. Las palabras del Maestro fueron un bálsamo sanador que llegó más profundo que cualquier remedio físico. Jesús le estaba diciendo: «Tú no eres impura, no eres rechazada, no eres menos que nadie, eres amada, eres parte de mi familia, eres hija». Nadie la había llamado hija en todo este tiempo. Quizás ni su propia familia la veía ya como tal.
Pero Jesús la vio. No la vio como la sociedad la veía. No la vio como la ley la definición. La vio como Dios la había creado para ser. En un solo instante, pasó de ser una mujer sin nombre, una mujer marginada, a ser una hija de Dios, más que una sanidad física. Jesús pudo haberla sanado sin más. Pudo haber seguido su camino sin detenerse, pero se detuvo. ¿Por qué? Porque la sanidad física era solo una parte del milagro. Jesús sabía que esta mujer no solo necesitaba que su flujo de sangre cesara, necesitaba ser restaurada, necesitaba escuchar que era valioso, necesitaba ser reconocido frente a todos. Si Jesús no hubiera detenido su camino y preguntado quién lo había tocado, ella habría sido sanada básicamente, sí, pero aún habría permanecido en las sombras. La multitud nunca había sabido que ella ya no era impura. Ella misma habría cargado con el peso de su historia por mucho más tiempo. Pero al hacer público su milagro, Jesús estaba asegurándose de que nunca más tuviera que ocultarse. Que la comunidad la viera no como una marginada, sino como alguien restaurado por Dios. Que la sanidad no fuera solo física, sino también social, emocional y espiritual. Era un mensaje para todos los que la rodeaban. Esta mujer no es impura, es una hija de Dios. Y con esa declaración, su identidad quedó sellada para siempre. La transformación en su interior. Aún con el corazón acelerado, la mujer respiró hondo. El aire le pareció más puro. El sol sobre su piel le pareció más cálido. Era como si su mundo entero se hubiera vuelto más brillante, porque por primera vez en 12 años, no tenía miedo. No tenía que preocuparse por ocultarse. No tenía que evitar a las personas. No tenía que vivir con la vergüenza clavada en su alma. Podía caminar con la cabeza en alto. Podría volver a casa. Podría volver a la sinagoga. Podría volver a la vida. Porque no solo estaba curada, era una mujer libre. Un milagro que cambió a todos. Aunque este encuentro entre Jesús y la mujer fue personal, el impacto se extendió a toda la multitud. Las personas que antes la miraban con desprecio, ahora la miraban con asombro. Muchos habrían pensado que nunca verían a esta mujer caminando entre ellos sin ser evitada. Pero ahora nadie podía negarlo. Algo sobrenatural había ocurrido. Los fariseos y maestros de la ley, quienes siempre estaban atentos a los actos de Jesús, no podían ignorar lo que acababan de presenciar. Los discípulos, que habían estado con él en tantos milagros, ahora veían con claridad que Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que restauraba vidas completas. Los pobres y marginados en la multitud, aquellos que también se sentían invisibles, comenzaron a preguntarse, si Jesús hizo esto con ella, ¿podría hacer algo por mí? El milagro no solo cambió a la mujer, cambió la perspectiva de todos los que lo presenciaron. El reino de Dios no estaba reservado solo para los sanos, los ricos o los poderosos. Estaba abierto para todos, para los despreciados, para los quebrantados, para los que la sociedad había desechado. Porque en Jesús nadie es invisible. Un mensaje para nosotros hoy. La historia de la mujer con flujo de sangre no es solo una historia del pasado. Es un mensaje eterno para cada persona que ha sentido que no es digna. ¿Cuántas veces nos sentimos impuros? ¿Cuántas veces hemos creído que no somos lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra historia nos define, que nuestro dolor nos condena, que nuestro pasado nos encadena? Pero Jesús sigue diciendo lo mismo hoy. Hija, hijo, tu fe te ha sano. No importa cuánto tiempo hayas sufrido, no importa cuán grande sea tu carga, no importa cuántas veces hayas sentido que nadie te ve, Jesús te ve. Él no solo quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere que levantes la cabeza, quiere que camines en libertad, porque no eres tu dolor, no eres tu enfermedad, no eres tú el que pasó, eres hijo, eres hija, eres amado. Y cuando Jesús lo dice,
Nada ni nadie puede cambiarlo. La mujer con flujo de sangre no solo recibió una sanidad, recibió una nueva vida. Su historia nos enseña que la fe no es pasiva. Ella no esperaba a que Jesús la llamara. Ella se arriesgó, se acercó y creyó que con solo tocar el borde de su manto, su vida cambiaría para siempre. Y así fue. Que esta historia sea un recordatorio para todos nosotros. Si te acercas a Jesús con fe, Él nunca te rechazará, Él siempre te verá. Y cuando Él te llame hija o hijo, todo en tu vida comenzará a cambiar. La enseñanza de esta historia. La historia de la mujer con flujo de sangre es mucho más que una sanidad física. Es un testimonio vivo del poder de la fe, de la compasión de Jesús y de la transformación que ocurre cuando nos atrevemos a acercarnos a Él, incluso cuando todo parece estar en nuestro contra. Este relato es un faro de esperanza para todo aquel que se ha sentido olvidado, despreciado o indigno. Veamos las enseñanzas más profundas que podemos extraer de este poderoso milagro. La fe que rompe barreras. La mujer con flujo de sangre tenía muchas razones para rendirse. 12 años de sufrimiento, 12 años de aislamiento, 12 años de buscar ayuda y no encontrar respuestas. Pero en lugar de aceptar su condición como su destino final, ella se aferró a una verdad. Jesús tenía el poder de cambiar su historia. Y aunque la sociedad la había condenado, aunque la ley decía que no debía tocar a nadie, aunque la multitud le cerraba el paso, ella no se detuvo. No necesitaba una audiencia con Jesús. No se necesita una gran oración pública. No necesitaba que Él pusiera sus manos sobre ella. Solo necesitaba tocar su manto. Esto nos enseña que la fe no espera pasivamente. La fe verdadera se mueve. La fe verdadera actúa. La fe verdadera rompe barreras y se abre camino, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Cuántas veces nos sentimos como esta mujer, atrapados en situaciones imposibles, pensando que no hay salida? Pero este milagro nos recuerda que, cuando nos acercamos a Jesús con fe, Él nunca nos ignora. Jesús no solo sana, restauración. Algo impresionante en esta historia es que Jesús pudo haber seguido su camino sin detenerse. Podría haber permitido que la mujer recibiera su cordura sin siquiera hablar con ella, pero Jesús se detuvo. Porque Él no solo sana cuerpos. Él restaurante almas. La mujer había sido sanada esencialmente en el instante en que tocó su manto. Pero si Jesús no la hubiera llamado, ella habría seguido viéndose a sí misma como una marginada. Jesús quería darle más que una cordura. Quería devolverle su dignidad. Quería devolverle su identidad. Por eso la llamaba hija. Porque su milagro no estaba completo hasta que su alma también fuera sanada. Esto nos enseña que cuando nos acercamos a Jesús, Él no solo resuelve nuestros problemas visibles. Va más profundo. Restaura lo que ha sido quebrado en nuestro interior. Nos recuerda que no somos lo que nuestra historia dice de nosotros. Somos hijos de Dios. Jesús no rechace a nadie. Esta mujer tenía todas las razones para pensar que Jesús la rechazaría. La ley decía que era impura. La sociedad la había condenado al olvido. Pero Jesús no solo no la rechazó, sino que la exaltó delante de todos. Él no la reprendió por tocar su manto. No la avergonzó por haber roto las normas sociales. A cambio, la validó, el honrado. Y delante de toda la multitud, declaró que su fe la había sanado. Esto es una poderosa lección para todos los que, en algún momento, hemos sentido que no somos dignos de acercarnos a Dios. Quizás sentimos que hemos fallado demasiado, que nuestras heridas son demasiado profundas, que nuestro pasado nos descalifica. Pero Jesús sigue siendo el mismo. No importa lo que hayas vivido, Él nunca te rechazará si vienes a Él con fe. La sanidad no siempre es inmediata, pero la esperanza nunca muere. Esta mujer esperaba 12 años para su milagro. En ese tiempo podría haber perdido la fe, podría haber decidido que Dios la había olvidado, podría haber caído en la desesperanza, pero no lo hizo. Ella esperó. Ella siguió creyendo.
Y al final, su fe fue recompensada. Esta es una lección para aquellos que han estado orando por un milagro durante años. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta de Dios. Tal vez has buscado ayuda en todas partes, sin encontrar alivio. Tal vez sientes que nunca verás la luz al final del túnel. Pero esta historia nos recuerda algo importante. Dios no ha terminado contigo. A veces la respuesta tarda, pero cuando llega, transforma por completa nuestra vida. Jesús nos llama por nuestra nueva identidad, no por nuestro pasado. La mujer del flujo de sangre no tenía nombre en la Biblia. Era conocida solo por su condición, por su dolor, por su enfermedad. Pero Jesús no la llamó mujer impura, no la llamó la enferma, no la llamó la rechazada, la llamó hija. Eso significa que en Cristo, nuestra identidad no está atada a nuestro pasado. No eres tu dolor, no eres tu fracaso, no eres lo que otros han dicho de ti. Eres hijo, eres hija, eres amado, y eso lo cambia todo. La fe de una persona puede inspirar a muchos. Este milagro no solo transformó la vida de esta mujer, cambió la perspectiva de todos los que estaban allí, las personas en la multitud, que tal vez dudaban del poder de Jesús, vieron con sus propios ojos lo que la fe podía hacer. Los discípulos aprendieron que el reino de Dios no era solo para los que aparentemente merecían el milagro, sino para aquellos que se atrevían a creer. Los rechazados y los marginados en la multitud comenzaron a preguntarse, si Jesús hizo esto con ella, ¿podría hacer algo por mí? Y lo mismo sucede hoy. Cuando compartimos nuestro testimonio, nuestra historia de transformación, podemos inspirar a otros a creer. Porque la fe no solo cambia nuestra vida, puede cambiar la vida de los que nos rodean. Un llamado a la fe. La historia de la mujer con flujo de sangre no es solo un relato del pasado. Es un mensaje para ti hoy. Si alguna vez has sentido que nadie te ve, si alguna vez tienes sentido que tu dolor no tiene solución, si alguna vez has sentido que no eres digno de acercarte a Dios, recuerda, Jesús te ve. Jesús te ama. Jesús te llama hijo o hija. Y cuando Él lo dice, nada ni nadie puede cambiarlo. Acércate a Él con fe, atrévete a tocar su manto y prepárate para ver cómo tu vida cambia para siempre. Un mensaje para el corazón. Gracias por haberme acompañado en este viaje profundo a través de la historia de la mujer con flujo de sangre. Espero que esta historia haya tocado tu corazón, que haya encendido en ti una nueva esperanza, y que te recuerden que no importa cuánto tiempo hayas sufrido, Dios aún tiene el poder de transformar tu vida. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una invitación. Es un recordatorio de que no estás solo, que aunque la vida te haya golpeado, aunque la sociedad te haya etiquetado, aunque tu propio corazón te haya dicho que no hay salida, Dios sigue escribiendo tu historia. Y cuando Dios está en la historia, siempre hay un final de restauración. Un último mensaje para ti. Tal vez hoy sientes que has estado luchando durante mucho tiempo. Tal vez has buscado respuestas y no las has encontrado. Tal vez te tienes sentido invisible, como si nadie realmente viera lo que llevas dentro, como si fueras solo un número más en la multitud. Pero quiero recordarte algo. Jesús te ve. Él vio a esta mujer en medio de la multitud y supo que necesitaba algo más que una sanidad física. Él te duele. Él ve tus lágrimas en las noches de soledad. Él sabe lo que ha pasado, lo que otros no saben, lo que ha guardado en tu corazón por años. Y así como Jesús se detuvo por ella, Él se detiene por ti. No importa quién eres, no importa tu pasado, su amor es más grande que todo lo que has vivido. Así como le dijo a ella, hija, tu fe te ha sanado. Hoy te dice a ti, hijo, hija, confía en mí, porque yo tengo el poder de restaurarte. Atrévete a acercarte a Dios. Atrévete a creer que Él puede cambiar tu historia. Atrévete a estirar tu mano, como lo hizo esta mujer, y toca su manto con fe.
porque cuando lo hagas, algo en tu vida cambiará para siempre. Comparte esperanza. Seamos luz para otros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero animarte a hacer algo. Piensa en alguien que necesite escuchar esto. Tal vez conoces a alguien que ha estado sufriendo en silencio. Alguien que necesita ser recordado de que Dios aún está con él. Comparte este video con esa persona. A veces, un solo mensaje puede cambiar una vida. A veces, un pequeño acto puede traer esperanza a un corazón cansado. Si Dios ha hablado a tu vida a través de esta historia, sé un canal de bendición para alguien más. Gracias por ser parte de esta comunidad. Antes de despedirme, quiero agradecerte por estar aquí. Este canal existe porque quiero compartir historias que transforman corazones. Si te gustaría seguir recibiendo mensajes como este, te invitamos a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque aquí seguimos aprendiendo juntos, seguimos creciendo juntos, seguimos acercándonos más a Dios. Tu apoyo es invaluable. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartes este contenido, ayuda a que más personas reciban este mensaje de amor y restauración. Así que gracias. Gracias por ser parte de esta familia. Que el Señor bendiga tu vida, que renueve tu esperanza, que fortaleza tu fe, que te recuerde cada día que eres su hijo, su hija, su amado, que no estás solo, que Él sigue contigo, y que cuando te acercas a Él con fe, Él siempre tiene algo nuevo para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga, y que su paz te acompañe siempre. Hasta pronto. Esto fue Verdad Única.